En la Ciudad de México hay mujeres que desaparecen sin ruido. No hay disparos, no hay sirenas, solo una puerta cerrándose detrás de ellas. Y luego un silencio que se alarga más de lo debido. Ivonne Marisela López Rosendo tenía 31 años de edad, era madre, vivía en Coyoacán. Y aquella noche del 30 de marzo de 2025 salió a tomarse unas cervezas con dos mujeres a quienes llamaba amigas, pero esa fue la última vez que se le vio con vida. Y lo que parecía una salida de viernes se convirtió rápidamente en el inicio de una pesadilla. Las cámaras de seguridad la captaron entrando a una casa en la colonia Santo Domingo, pero jamás se la volvió a ver salir. Su triciclo eléctrico quedó estacionado en la acera, inmóvil, como si la estuviera esperando. Y 4 días después, a más de 100 kilómetros de ahí, su cuerpo fue encontrado en una vereda de terracería en el estado de Morelos. Estaba envuelto en una lona azul con cinta adhesiva como si fuera un pedazo de basura. Pero lo que más duele de este caso no es cómo murió, sino quiénes participaron, porque detrás de esta historia hay un engaño, hay una traición y un tercer implicado que hasta hoy permanece prófugo. Por eso hoy en Test Misterios te contaré la historia de una mujer alegre de barrio que confió desafortunadamente en las personas equivocadas que le brindaron una falsa amistad, y de un crimen que comienza con sonrisas y termina con una comunidad entera exigiendo justicia. Esta es la historia de Ivonne Marisela López Rosendo, y lo que le pasó aún no ha terminado de contarse. Pero antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Mr. Yoshi, que me escribió gracias. Muchísimas gracias a ti por verme, por estar aquí en la comunidad, realmente lo aprecio bastante. Te envío un gran abrazo y espero que en tu vida todo vaya de maravilla. Por favor, cuídate mucho. También quiero agradecer a Arnar Fit, que me escribió gracias. Gracias a ti, Arnar, por estar aquí en la comunidad. Realmente lo valoro un montón. Te envío un gran abrazo cósmico y sabes que te deseo lo mejor en tu vida. Ivonne Marisela López Rosendo era una joven madre de 31 años de edad, llena de vida y de sueños truncados, amante de la danza y del ciclismo. Recorría las calles de Coyoacán en su triciclo eléctrico con la alegría de quien disfruta cada instante. Incluso quienes la conocieron siempre resaltaron sin titubear en ella su enorme sonrisa que siempre le caracterizaba, casi como si las preocupaciones de su vida siempre se evaporaran, se escondieran detrás de su enorme alegría. Esa tarde del 30 de marzo del año 2025, hace muy poco, Ivonne se despidió de su pequeño hijo de 7 años de edad, sin imaginar que esa sería la última vez. La colonia Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán bullía con su típica vida de barrio, risas en las calles, música en las terrazas y el aroma de las micheladas en los puestos callejeros. Con el corazón ligero, Ivonne salió de casa alrededor de las 8:45 de la noche para encontrarse con unas amigas y desde luego relajarse un rato. Antes de partir, envió un breve y cariñoso mensaje a su madre que decía lo siguiente: "Te amo, mamá". Aquellas palabras escritas al caer la noche serían desafortunadamente el preludio silencioso de una terrible tragedia, un te amo final que ahora resuena con dolor entre sus seres queridos y toda una comunidad que aún extraña su presencia y exige justicia para su caso. La noche avanzaba en Coyoacán entre risas y música.
Yvonne se reunió con dos conocidas, Fernanda N. y Juliana N., en un animado puesto de cervezas de la colonia. Las tres mujeres charlaron y brindaron como si nada malo pudiera ocurrir en esa ocasión. Horas después, cuando los locales comenzaban a cerrar sus puertas, sus nuevas amigas le propusieron continuar la fiesta, pero en otro sitio, en una casa cercana donde prometían que la velada seguiría con la misma energía que siempre. Yvonne, confiada y amable, aceptó la invitación mientras otras amistades declinaron ir. Aquel gesto de confianza marcaría su destino. En su triciclo eléctrico color naranja, Yvonne siguió a las dos mujeres por las calles tranquilas del Pedregal de Santo Domingo hasta la calle Solín, donde se ubicaba la vivienda sugerida para continuar con la reunión. Alrededor de la medianoche, las cámaras de seguridad del vecindario registraron la llegada de Yvonne. Se ve a la joven, vestida con ropa azul, estacionar su triciclo frente al portón de una casa oscura. Fernanda con atuendo blanco y Juliana con un atuendo color rosa la acompañan y entran juntas al domicilio, desapareciendo tras la puerta metálica. La imagen es inquietante en su cotidianidad. Tres amigas entrando a una casa sin indicio del peligro que acecha. Conforme la noche se adentró en la madrugada, aquella casa en Santo Domingo guardó un silencio extraño y perturbador. Hacia las 3 de la madrugada, una cámara captó movimiento nuevamente. La puerta se abrió y un automóvil color negro partió apresuradamente de ese lugar. Dentro del vehículo iban al menos un par de siluetas, dos hombres y una mujer, según algunos reportes. Pero Yvonne no estaba entre ellos. La joven nunca salió por su propio pie de esa vivienda. En la quietud de la madrugada, Coyoacán se mantuvo dormido e ignorante de que en ese instante Yvonne Marisela había desaparecido sin dejar rastro. Al amanecer del día siguiente, a kilómetros de distancia, la tranquilidad rural de Morelos se rompió con un descubrimiento sobrecogedor. Era lunes 31 de marzo y en un camino de terracería del paraje Los Sauces, cerca de la telesecundaria Vicente Guerrero, unos pobladores encontraron un bulto extraño junto al sendero que sin lugar a dudas llamó la atención de estas personas. Un olor penetrante y la presencia de una lona azul atada con cinta adhesiva canela alertaron a los curiosos y a la policía local. Al acercarse, los oficiales levantaron con cuidado la lona y revelaron una escena dantesca. El cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición. Inicialmente la confusión reinó. El cuerpo estaba tan maltratado y envuelto que los primeros reportes creyeron que se trataba de un hombre cubierto con aquel plástico azul. Sin embargo, había detalles reveladores que pronto contradijeron esta primera suposición de que se trataba de un hombre. La noticia corrió rápido por la región sur de Morelos. Habían hallado a una mujer muerta en este municipio indígena, abandonada cruelmente en una vereda polvorienta, mientras las investigaciones forenses llegaban al sitio. La escena hablaba por sí sola de la violencia atroz. Alguien intentó ocultar aquel cuerpo, arrojándolo lejos de la ciudad como si fuese un secreto incómodo que dejara la intemperie. Horas más tarde, el cuerpo fue trasladado al forense local. Nadie sabía aún su identidad, pero entre las pertenencias y las pistas forenses emergió una posibilidad escalofriante. En la espalda de la víctima se asomaban tatuajes inconfundibles. La imagen de la Santa Muerte en el omoplato derecho y del lado izquierdo el rostro de una mujer junto a un niño. Esos mismos tatuajes habían sido descritos en la ficha de búsqueda que la familia de Yvonne difundió desesperadamente tras su desaparición. Para el 3 de abril, tras cotejar señas particulares,
Las autoridades confirmaron lo impensable. El cuerpo encontrado era el de Ivonne Marisela López Rosendo, la joven madre que había salido de fiesta en Coyoacán, yacía muerta a kilómetros de casa y fue víctima de un feminicidio atroz. Enterada de la desaparición de Ivonne, su familia no se quedó de brazos cruzados desde el primer momento. Incluso antes de la confirmación del hallazgo en Morelos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX Ciudad de México ya había emitido una alerta de búsqueda con el expediente AYO 904-2025. Detallando las características físicas y señas de Ivonne. Vecinos y parientes habían acudido al domicilio de la colonia Santo Domingo, donde las cámaras la mostraron por última vez tocando puertas y exigiendo respuestas. Afuera de esa casa todavía estaba estacionado el triciclo eléctrico color naranja de Ivonne, mudo testigo de que ella nunca salió de allí por sus propios medios. El presentimiento de sus seres queridos era cada vez más sombrío. Hay un video de ese domicilio. Entra pero nunca se ve que salga, comentó angustiado Vicente, que era el tío de Ivonne, al denunciar esta situación. Pese a esta evidencia, las autoridades se tomaron su tiempo para actuar de la manera para ellos más precisa. La familia imploraba por un cateo urgente a la vivienda sospechosa, temiendo que cada minuto perdido dificultara esclarecer qué fue lo que le ocurrió a Ivonne durante esa madrugada. La presión social y mediática aumentó con cada hora. Finalmente, durante la madrugada del 3 de abril, es decir, 4 días después de su desaparición, investigadores de la Fiscalía Capitalina realizaron un cateo en la casa de la calle Solín. En el interior encontraron indicios escalofriantes que apuntaban a un crimen violento, aunque los detalles no fueron revelados públicamente. Lo que sí trascendió es que ahí mismo recuperaron el triciclo eléctrico de Ivonne, confirmando que jamás volvió a montarlo para regresar a su casa. Con esas pruebas, la fiscalía entonces obtuvo órdenes de aprehensión contra las acompañantes de Ivonne, que fueron en últimas las últimas personas en estar con ella. Ese mismo día, 2 mujeres fueron detenidas por la policía de investigación, acusadas formalmente de estar implicadas en la desaparición forzada y posterior feminicidio. Sus nombres completos no fueron difundidos de manera oficial, pero se supo que se trataba de Fernanda Celis N. y Juliana Rocío N., las mismas supuestas amigas con quienes Ivonne había ido de fiesta aquella noche. Bajo el peso de la evidencia, Fernanda y Juliana quedaron sujetas a proceso penal mientras las autoridades trataban de reconstruir la escena del crimen. Las 2 mujeres habrían llevado con engaños a Ivonne a la casa de Santo Domingo, posiblemente como parte de un plan perverso. Pero la pregunta aquí es: ¿qué motivó un acto tan cruel? Esa finalmente es la pregunta que todos estaban haciendo y que de alguna manera se tiene que resolver. Surgieron hipótesis inquietantes. Por un lado, tal vez un conflicto que escaló de forma brutal, quizá envidia o rencillas personales. O peor aún, la posibilidad de que hubiesen fungido como señuelo para atraer a Ivonne hacia un agresor principal. Los ojos de la investigación se posaron entonces en un tercer implicado, un hombre identificado como Agustín N., residente de la casa y presunto autor intelectual o material del crimen. Según los videos de seguridad, fue este hombre de sudadera gris quien salió en el auto negro en la madrugada del 31 de marzo, posiblemente transportando el cuerpo de Ivonne hacia Morelos. Agustín
quien es señalado en este momento como el principal sospechoso, logró escabullirse antes de ser detenido y hasta el momento permanece prófugo de la justicia. Por tanto, se está buscando por todas partes de México. La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía de Feminicidios de Morelos, prometió no descansar hasta dar efectiva con su captura. Veladores encendidas, flores y fotografías de Ivonne Marisela fueron finalmente la vigilia emotiva que tuvo lugar al frente de su hogar, donde familiares y amigos exigieron justicia. La tarde del 3 de abril de 2025, el cuerpo de Ivonne regresó por fin a casa, pero de la manera más desgarradora. En la esquina con Atzahuacán, la misma colonia Santo Domingo que la vio partir días antes, familiares y amigos y vecinos se reunieron para honrar a su memoria. 6 hombres cargaron sobre sus hombros el ataúd blanco que resguardaba los restos de Ivonne Marisela, atravesando un mar de personas con el corazón hecho trizas. En la acera, decenas de veladoras titilaban al viento junto a ramos de flores multicolores, iluminando los rostros llorosos de quienes se acercaban a dar el último adiós. Las paredes se empapelaron con las fotos de Ivonne, las mismas de los carteles de búsqueda ahora servían para recordarla sonriente, con sus ojos cafés vivaces y su cabello negro ondulado. Cada rostro en la multitud reflejaba incredulidad y rabia contenida. La pregunta es, ¿cómo era posible que una mujer tan alegre y querida hubiese corrido una suerte tan cruel? Mi hija era muy querida por todos, era muy alegre. No puedo creer cómo me la quitaron, sollozaba Marisela Rosendo, quien es la madre de Ivonne, abrazando con fuerza el retrato de su niña. Los aplausos y oraciones se mezclaban con gritos de justicia que retumbaban en la calle. Al día siguiente, 4 de abril, cuando Ivonne fue sepultada entre lágrimas, la indignación colectiva ya se había transformado en acción. El caso había conmocionado no solamente a su comunidad, sino a la Ciudad de México entera. El miércoles 2 de abril, incluso antes de confirmarse la identidad del cuerpo, un grupo de manifestantes se presentó frente a la casa de Santo Domingo con pancartas moradas y consignas contra la violencia de género. Vecinas feministas, amigos de la familia y ciudadanos solidarios alzaron sin dudar la voz con furia y dolor. Durante esa protesta identificaron entre la gente a un hombre de semblante preocupado. Se trataba del padre de Agustín N., el sospechoso fugitivo. En medio del tumulto, exigieron respuestas inmediatas. La policía presente para contener la manifestación interceptó al hombre allí mismo en la calle y le preguntó por el paradero de su hijo. Con visible nerviosismo, el padre alegó no saber absolutamente nada. Sin orden judicial en su contra, tuvieron que dejarlo ir, pero la escena dejó claro el mensaje. La comunidad vigilaba. La impunidad no sería tolerada en esta historia. Aquella vigilia y las protestas posteriores convirtieron la tragedia de Ivonne en un grito colectivo por justicia. Su nombre se sumó tristemente a la larga lista de mujeres por quienes se clama justicia en todo el país mexicano, pero también encendió una llama de solidaridad en el barrio. Cada vela ardía no solamente por Ivonne, sino por todas las mujeres que desafortunadamente hoy ya no están. El feminicidio, por tanto, de Ivonne Marisela López Rosendo
dejó al descubierto varias realidades que me parecen dolorosas. En primer lugar, evidenció una vez más la violencia de género extrema que azota a México. Casos como el suyo ocurren con una frecuencia inquietante. En promedio se habla que 10 mujeres son asesinadas cada día en el país mexicano. Ivonne fue una víctima más de esta espantosa estadística que te estoy diciendo, pero para sus familiares y para su comunidad, ella no puede ser únicamente un número. Ella en realidad es una herida abierta para su familia, para sus amigos, para sus allegados. Su caso recordó inevitablemente al de Ariadna Fernanda, la joven que en el año 2022 también desapareció en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue hallado en Morelos, poniendo de relieve fallas institucionales muy graves. Aquel precedente y la tragedia de Ivonne subrayan un patrón que resulta escalofriante: agresores que intentan evadir la justicia trasladando a sus víctimas a otra entidad, aprovechando brechas en la coordinación entre autoridades. Aunque en esta ocasión las fiscalías de Ciudad de México y Morelos trabajaron conjuntamente, quedan preguntas sobre si se pudo salvar a Ivonne con una reacción tal vez más oportuna. La demora en emitir la orden de cateo y la lentitud inicial en la búsqueda son recordatorios de una indiferencia burocrática que tantas veces juega en contra de las víctimas y sus familiares. Piden justicia. Todos sus familiares, incluso yo desde Colombia, pido justicia real para que el caso de Ivonne no quede en el olvido. Por otro lado, la historia de esta mujer, de Ivonne, desnuda el rostro de la impunidad. A pesar de las detenciones, el presunto responsable principal sigue prófugo y hasta la fecha de este informe no se ha dado con su captura, como pasa también con tantos otros feminicidas que logran evadir a la justicia. En México, menos de la mitad de los feminicidios llegan a obtener una sentencia condenatoria, lo que termina siendo un mensaje muy triste, lo que significa que la mayoría de los perpetradores quedan sin castigo, casi como si la vida de muchas mujeres no importara. Y esta impunidad alimenta a un círculo vicioso. Los agresores se sienten con licencia para seguir haciendo daño porque muchos pensarán que aquí no pasa nada, mientras las mujeres desde luego viven con un profundo miedo que es bastante comprensible. La comunidad de Coyoacán, que despidió a Ivonne con flores y veladoras, también despertó con una furia, exigiendo un cambio radical. Su muerte tuvo un impacto, quiero decir, la muerte de esta chica tuvo un impacto que caló profundamente en la comunidad, no solamente de México, yo también me quiero incluir, incluso Colombia está con México. Vecinos que antes apenas se saludaban, terminaron uniéndose en las marchas y ustedes los pueden apreciar en los videos. Madres de otras jóvenes que advirtieron a sus hijas sobre los peligros, incluso entre conocidos. La colonia entera se pintó de luto y generó esa reflexión profunda de que tenemos que estar unidos. El nombre de Ivonne Marisela se convirtió en un símbolo local de la necesidad de proteger a las mujeres y de no callar nunca ante la injusticia. En la estela de esta tragedia queda una dolorosa enseñanza. Ivonne confió en personas que creía amigas en una noche que debía ser de completa diversión, pero terminó en un completo horror. Su final nos obliga a mirar de frente la normalización de la violencia contra las mujeres, esa que se gesta precisamente muchas veces en círculos cercanos y que es facilitada por la indiferencia social. También nos conmueve a reconocer la valentía de su familia y de toda la comunidad que transformaron el dolor en demanda de justicia. Frente al recuerdo de Ivonne Marisela, solo cabe la reflexión y la acción, que su historia no se repita, que su asesino no quede impune y que cada te amo mamá enviado en el celular en las noches siempre pueda ser respondido al amanecer. La voz de Ivonne, apagada tan brutalmente, hoy resuena en el clamor de miles que exigimos justicia y decimos: ni una más. Y en la esperanza de que algún día la justicia prevalezca sobre esta impunidad terrible.
Hasta aquí va el video de hoy, mi leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas, con el super gracias y con el link que tienes de PayPal en el comentario fijado. Sabes que recibirás un agradecimiento si lo haces para un próximo video. Sin más que añadir, recuerda que somos Misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.